Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como siempre, les traigo un vídeo con información jugosa de esas que nos encantan. Y es que, ¿están listos para un chisme jugoso, de esos que nos dejan con la boca abierta? Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar de una bomba que involucra a Can Yaman, Demet Özdemir y al padre de Can. Sí, como lo oyen. Ya sé que la sola mención de estos nombres juntos es suficiente para despertar su curiosidad. Pero espérense, porque esto no es un chisme cualquiera. Lo que les voy a contar es algo que literalmente les va a dejar con la intriga y seguramente con ganas de saber más. ¿Listos para descubrir un plan secreto, una conspiración, quizás? Antes de empezar, quiero recordarles algo importantísimo. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Como todos saben, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Han protagonizado juntos la exitosa serie Erkenci Kuş, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que su relación fuera más allá de la ficción. ¿Recuerdan esos rumores? ¡Uf, cuánta emoción! Y justamente por esa química, y por la conexión que proyectaban, es que todo lo que les voy a contar tiene más sentido. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dos personas que brillan juntas en la pantalla se convierten en el centro de atención? Exacto. Todo lo que hacen se convierte en noticia. Pero, ¿qué pasa cuando esa atención no solo viene de los fans, sino también de las familias? Y aquí es donde entra el padre de Can, Guven Yaman. ***, el arquitecto de la estrategia, conociendo a Guven Yaman ***. Para entender la magnitud de lo que les voy a contar, es crucial conocer un poco más al hombre que orquestó este supuesto plan, Guven Yaman. Padre de Can Yaman, Guven es un personaje que, aunque no tan expuesto mediáticamente como su hijo, tiene una presencia fuerte en el mundo del espectáculo y los negocios. Fuentes cercanas lo describen como un hombre con visión, con olfato para las oportunidades y con una gran experiencia en el sector. Guven no es un simple padre orgulloso, es un hombre de negocios astuto. Conoce el valor de la imagen, el poder de la marca y la influencia de la fama. Ha estado involucrado en diversos proyectos relacionados con la carrera de su hijo, asesorándolo y guiándolo en decisiones importantes. Su experiencia y conocimiento le han permitido comprender la dinámica del mercado y anticipar las tendencias. En otras palabras, Guven es un estratega, un hombre que piensa a largo plazo y que sabe cómo maximizar el potencial de sus recursos. No es sorprendente entonces que viera en la conexión entre Can y Demet una oportunidad que iba más allá de la ficción. Para Guven, el éxito de Erkenci Kuş era solo el comienzo. Sabía que la popularidad de la pareja protagonista podía ser aprovechada para generar aún más éxito, tanto a nivel profesional como económico. Y así, en la mente de Guven, comenzó a gestarse un plan. Un plan que, según las fuentes, era mucho más ambicioso de lo que muchos imaginaban. ***, el auge de Erkenci Kuş y el auge de las oportunidades ***. La serie Erkenci Kuş fue un fenómeno. La historia de amor entre Sanem, interpretada por Demet Özdemir, y Can, interpretado por Can Yaman, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas era palpable, la trama enganchaba y la producción era impecable. El éxito de la serie se tradujo en millones de seguidores, contratos publicitarios y un reconocimiento internacional para ambos actores. Durante la emisión de Erkenci Kuş, Can y Demet se convirtieron en las estrellas más solicitadas de Turquía. Las portadas de revistas, las entrevistas en televisión, las propuestas de marcas importantes. La agenda de ambos estaba repleta de compromisos. La fama que cosecharon les abrió puertas a nivel profesional y personal. Y por supuesto su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, era objeto de un constante escrutinio mediático. En este contexto, Guven Yaman vio una oportunidad de oro. Observó el impacto de la serie en la audiencia, analizó la popularidad de Can y Demet, y comprendió el potencial de su imagen conjunta. Entendió que la química que irradiaban en la pantalla, la conexión que percibían los fans, era un activo muy valioso. Y decidió, según las fuentes, que era hora de aprovecharlo al máximo. ***, el plan secreto, que tramaba Guven ***.
La pregunta del millón es, ¿qué tramaba Guben Yaman? ¿Cuál era su plan secreto? Según las informaciones que han trascendido, el padre de Khan tenía una idea clara: capitalizar la popularidad de Khan y Demet, y extender su éxito más allá de Erkencicus. Para ello, Guben habría diseñado una estrategia a largo plazo que involucraba varios proyectos y que buscaba consolidar la imagen de la pareja como un dúo exitoso. Existen varias teorías sobre los detalles de este plan. La más extendida es que Guben propuso a Khan y Demet una serie de proyectos en común, una vez finalizada Erkencicus. Estos proyectos podrían haber incluido una nueva serie de televisión esta era la piedra angular del plan. Guben veía el potencial de una nueva serie protagonizada por Khan y Demet, con una historia diferente, pero con la misma química y atractivo. Sabía que las expectativas serían altas y que el éxito, con la combinación adecuada de guión, producción y promoción, estaba casi asegurado. Campañas publicitarias de alto perfil Guben era consciente del poder de las campañas publicitarias y de cómo éstas podían reforzar la imagen de la pareja. Visualizaba a Khan y Demet como embajadores de marcas de renombre, participando en anuncios que serían vistos por millones de personas en todo el mundo. Participaciones en eventos y galas El padre de Khan también habría contemplado la participación de la pareja en eventos, galas y alfombras rojas. Estas apariciones públicas ayudarían a mantener la presencia de Khan y Demet en los medios y a generar expectativas sobre sus futuros proyectos. Proyectos de emprendimiento conjuntos Según algunas fuentes, Guben incluso habría considerado la posibilidad de involucrar a Khan y Demet en proyectos de emprendimiento, como el lanzamiento de una línea de productos o la inversión en negocios relacionados con el mundo del espectáculo. La idea de Guben era clara: crear un paquete Khan-Demet que fuera atractivo para las productoras, las marcas y el público en general. Un paquete que garantizara éxito, visibilidad y ganancias para todos los involucrados. La importancia del secreto, la estrategia detrás del plan Pero, ¿por qué un plan secreto? ¿Por qué no hacer público este proyecto desde el principio? Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante y compleja. Según las fuentes, Guben era consciente de la importancia de mantener la expectación, la intriga y el misterio alrededor de Khan y Demet. Creía que esto generaría un mayor interés en sus futuros proyectos y que, a su vez, aumentaría las posibilidades de éxito. Guben, como buen estratega, entendía que el factor sorpresa era clave. Quería crear una especie de burbuja mediática alrededor de Khan y Demet, donde cada noticia sobre ellos fuera recibida con gran interés por sus fans. Quería que el público estuviera siempre pendiente de lo que hacían, de lo que decían y de lo que planeaban. Además, Guben sabía que el momento era crucial. En ese momento tanto Khan como Demet estaban en la cúspide de su carrera, pero también tenían sus propios proyectos y agendas individuales. Khan ya estaba trabajando en otros proyectos fuera de Turquía, mientras que Demet también tenía compromisos laborales importantes. Coordinar sus agendas y convencerlos de embarcarse en un nuevo proyecto juntos no era tarea fácil. Por eso Guben habría optado por un enfoque más estratégico y gradual. Empezar a sembrar la semilla de la idea, generar expectativa entre los fans, y poco a poco ir acercando a Khan y a Demet al proyecto. Esto implicaba discretas insinuaciones en entrevistas en las entrevistas, Guben habría sugerido, sutilmente, la posibilidad de que Khan y Demet volvieran a trabajar juntos. Estas insinuaciones generarían curiosidad y mantendrían viva la llama de la esperanza entre los fans. Negociaciones en secreto Guben habría mantenido conversaciones con productoras, agencias de publicidad y otros profesionales del sector, sin revelar por completo sus planes. Esto le permitiría evaluar el interés en la pareja y negociar las mejores condiciones para sus futuros proyectos. Creación de un ambiente propicio Guben habría intentado crear un ambiente propicio para que Khan y Demet consideraran la posibilidad de trabajar juntos. Esto implicaba mantener una buena relación con ambos actores, apoyarlos en sus proyectos individuales, y hacerles ver el potencial de su colaboración. En resumen, el plan secreto de Guben era una estrategia a largo plazo, diseñada para maximizar el éxito de Khan y Demet. Un plan que requería paciencia, astucia y una buena dosis de misterio.
Asterisco asterisco, ¿funcionó el plan? La verdadera historia detrás de la conspiración asterisco asterisco. La pregunta clave es, ¿funcionó el plan de Guben? ¿Llegaron a concretarse esos proyectos en común que tanto se rumoreaban? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es ambigua. Si bien es cierto que Khan y Demet siguieron trabajando en proyectos por separado, nunca llegaron a protagonizar juntos otro proyecto televisivo. Y las campañas publicitarias en las que participaron juntos fueron escasas, comparadas con el impacto que podrían haber tenido. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué el plan de Guben no se concretó como se esperaba? Hay varias posibles explicaciones, y la verdad probablemente reside en una combinación de factores. Asterisco 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 la decisión de Khan y Demet asterisco asterisco una de las posibilidades más plausibles es que los propios Khan y Demet no estuvieran del todo de acuerdo con el plan de Guben. Después de trabajar juntos durante tanto tiempo en Erkencicus, tal vez sintieron la necesidad de tomar caminos separados y explorar nuevas oportunidades profesionales. Quizás querían demostrar su valía individualmente o simplemente querían probar nuevos géneros y proyectos. Asterisco 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 la presión mediática y las expectativas asterisco asterisco la fama y el éxito de Erkencicus generaron una enorme presión mediática y unas expectativas muy altas. Cualquier proyecto en el que participaran Khan y Demet juntos sería comparado inevitablemente con la serie. Quizás, la presión de superar ese éxito y de satisfacer las expectativas de los fans fue demasiado para ellos. Asterisco 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 diferencias creativas asterisco asterisco es posible que existieran diferencias creativas entre Khan y Demet, o entre ellos y el propio Guben. Quizás no se pusieron de acuerdo en el tipo de proyecto, en el guión, en la producción, o en las condiciones contractuales. Las diferencias creativas son comunes en el mundo del espectáculo, y pueden ser un obstáculo importante para la realización de un proyecto. Asterisco 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 cuestiones contractuales y de agenda asterisco asterisco coordinar las agendas de Khan y Demet, y negociar con las productoras y las agencias de publicidad, pudo ser una tarea complicada. Quizás las negociaciones no llegaron a buen puerto, o las agendas no coincidieron. O tal vez las productoras no se atrevieron a invertir en un proyecto con Khan y Demet, por miedo a que el interés del público disminuyera. Asterisco 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 cambios en el mercado asterisco asterisco el mercado del entretenimiento es dinámico y cambiante. En el momento en que Guben planeó este proyecto, las tendencias y las preferencias del público eran diferentes. Quizás con el tiempo el interés en Khan y Demet disminuyó, o surgieron nuevas figuras que captaron la atención del público. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el plan de Guben Yaman, al menos en la forma en que lo imaginó, no se materializó. Pero eso no significa que su idea fuera mala o que no tuviera potencial. Al contrario, la historia de Khan y Demet es una prueba de que la química y la conexión entre dos personas pueden generar un impacto enorme en el público. Y aunque no sepamos todos los detalles de este supuesto plan secreto, sí sabemos que el padre de Khan Yaman, Guben, vio una oportunidad de negocio en la relación entre su hijo y Demet. Una oportunidad que lamentablemente no llegó a concretarse como él esperaba. Asterisco asterisco las consecuencias y el legado de un sueño incompleto asterisco asterisco. La no materialización del plan de Guben Yaman tuvo consecuencias. Aunque Khan y Demet continuaron cosechando éxitos individuales, el potencial de su imagen conjunta, que Guben había vislumbrado, nunca se explotó al máximo. El público que soñaba con verlos juntos de nuevo, se quedó con las ganas. Y las productoras y las marcas, que veían en ellos un gran potencial comercial, perdieron una oportunidad de oro. Sin embargo, el legado de este supuesto plan secreto perdura. La historia de Khan y Demet sigue fascinando al público. La química que irradiaban en la pantalla, la conexión que sentían los fans, y el misterio que rodea su relación, siguen generando interés y curiosidad. Además, la historia del plan secreto de Guben Yaman nos enseña algunas lecciones importantes. Asterisco 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 el poder de la imagen y la marca asterisco asterisco el éxito de Khan y Demet demuestra el poder de la imagen y la marca en el mundo del espectáculo. Su popularidad conjunta demostró que dos personas con talento y química pueden generar un impacto enorme en el público. Asterisco 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 la importancia de la estrategia asterisco asterisco el plan de Guben Yaman nos muestra la importancia de la estrategia y la planificación en el mundo del espectáculo. Un buen plan, con una visión clara y una ejecución cuidadosa, puede aumentar las posibilidades de éxito.
Asterisco 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 los desafíos de la fama asterisco asterisco la historia de Khan y de Met también nos recuerda los desafíos de la fama y las presiones que enfrentan las celebridades. La expectación del público, las críticas de los medios y las agendas apretadas pueden ser obstáculos importantes para el desarrollo de una carrera. Asterisco 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 la importancia de la libertad creativa asterisco asterisco el hecho de que el plan de Guben no se materializara nos recuerda la importancia de la libertad creativa y de la autonomía de los artistas. Es fundamental que los artistas tengan la libertad de elegir sus proyectos y de tomar sus propias decisiones. En resumen, el supuesto plan secreto de Guben Yaman es una historia llena de intriga, conjeturas y secretos a medias, que nos demuestra lo complejo y apasionante que puede ser el mundo del espectáculo. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el poder de la fama, la importancia de la estrategia y los desafíos de la industria del entretenimiento. Asterisco asterisco conclusión, un plan fallido o una oportunidad perdida, asterisco asterisco. Entonces, ¿fue el plan de Guben Yaman un fracaso? ¿O fue una oportunidad perdida? La respuesta, como siempre, depende del punto de vista. Si lo vemos desde la perspectiva de Guben, podemos decir que el plan no se concretó como él esperaba. No se materializaron los proyectos conjuntos, ni se explotó al máximo el potencial de la imagen de Khan y de Met. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Khan y de Met, podemos decir que cada uno siguió cosechando éxitos individuales, y que pudieron desarrollar sus carreras de forma independiente. Quizás, la no materialización del plan de Guben les permitió tomar sus propias decisiones, explorar nuevos caminos y crecer como artistas. Lo cierto es que a pesar de no haberse concretado por completo, el plan de Guben Yaman dejó una huella en el mundo del espectáculo. La historia de Khan y de Met sigue siendo objeto de interés y debate y su química en Erkencikus sigue cautivando a los fans de todo el mundo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta historia? ¿Creen que el padre de Khan tenía razón al ver el potencial de su hijo y de Met como pareja artística? ¿Les hubiese gustado ver a Khan y de Met juntos en más proyectos? ¿Creen que el plan de Guben fue un fracaso, o simplemente una oportunidad perdida? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. No olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y sorpresas. Un abrazo enorme y hasta la próxima.